Muy buenas, hoy vamos a resolver el modelo de 2020 de física que por fin lo pude imprimir, al fin. Entonces vamos a hacer, primero un vídeo, vamos a hacer los primeros 5, A1, A2, A3, A4, A5, y luego en el otro vídeo haremos los otros 5, pero recordando siempre que se puede elegir 5 entre los 10 que dan a elegir. No hay que hacer todo el A o todo el B como en años anteriores, pero ojo, solo por este año. Entonces, vamos a empezar por la opción A. Adelante. Bueno, empezamos por el A1. El A1 dice, el satélite UARS se puso en órbita en el 91 para estudiar la entrada y salida de energía en la atmósfera superior. No aporta absolutamente nada. Su masa era de 5.800 kilos. Esto sí. 5.800 kilos. Y realizaba 15 órbitas diarias. Aquí indirectamente nos están cantando el periodo. ¿Por qué? Porque el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, si da 15 vueltas al día, pues será 24 horas entre 15. Y si lo pasamos a segundos, que es la unidad del sistema internacional, nos queda 5.760 segundos. Luego, en el 2005, el satélite se quedó sin combustible y dejó de operar. Pero esto tampoco aporta mucho. Calcule la altura sobre la superficie de la Tierra de dicho satélite. Pero ojo, la altura sobre la superficie. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Y nos dan como dato la G por 10 a la menos 11, el radio de la Tierra, 6,37 por 10 a la 6, y la masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24. Bueno, con sus unidades respectivas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como sabemos que es un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra, suponemos su órbita circular, entonces eso nos quiere decir que la fuerza gravitatoria se contrarresta con la fuerza centrípeta que lleva el satélite, la que lo empuja para afuera. Entonces, ¿cuál es la fuerza centrípeta? mv cuadrado entre el radio. Y la fuerza gravitatoria es masa por gravedad, entonces es g por m entre r al cuadrado. Aquí ya podemos tachar m, porque esto va a ser igual para lo que sea que valga esto, ¿sí? Y podemos tachar una de aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Que v cuadrado es gm entre r. Ahora, la velocidad. Como estamos en un movimiento circular, la velocidad lineal es espacio entre tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio que recorre? Recorre el espacio equivalente a la longitud de una circunferencia, es decir, 2pi por el radio, entre el tiempo que tarda en dar esa vuelta, es decir, el periodo. ¿Y qué pasa? Aquí no tenemos v, sino que tenemos v al cuadrado. Entonces, todo esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Que gm entre r, ¿qué nos queda? 4 pi al cuadrado, r cuadrado, entre t cuadrado. ¿Y qué nos piden? Nos piden la altura. Entonces, queremos saber primero el radio. Entonces, despejando aquí, entre 4pi cuadrado, nos queda esto, porque aquí nos va a quedar r al cubo, entonces lo pasamos como raíz cúbica. Ya tenemos todos los datos, la g nos la dan, la m nos la dan, el periodo lo hemos sacado, 4pi suena con 4pi cuadrado, es un número. Entonces esto me sale un radio de exactamente 6,94 por 10 a la 6 metros. ¿Se acabó el problema? No se acabó el problema. Porque como aquí estamos en fuerza gravitatoria, el radio se cuenta desde el punto que emite el campo gravitatorio, es decir, el centro de la Tierra. Y me están preguntando la altura sobre la superficie, o sea, a qué altura aquí está. Entonces, el radio que me está saliendo es todo esto. Por lo tanto, tengo que restarle, ¿qué? El radio de la Tierra. Entonces, borro esto. Entonces, la altura es que el radio que me acaba de salir menos el radio de la Tierra. Y esto nos queda 5,71 por 10 a la 5 metros. Que son unos 571 kilómetros, básicamente. Pasamos al apartado B. Para el segundo apartado, que es B, no A, nos preguntan la energía total del satélite.
Entonces, ¿cuál es la energía total? Es la suma de todas las energías que están interviniendo. Primero, la energía con la que se mueve, es decir, la energía cinética, y la energía potencial gravitatoria, que lo está atrayendo hacia el centro de la Tierra. Entonces, es la energía cinética más la energía potencial. ¿Quién es la energía cinética? mv al cuadrado sobre 2. ¿Y quién es la energía potencial? Menos, es negativa, g por m entre R. Por eso me he quedado con el valor de R. Esto es igual a qué. Del primer apartado ya sacamos una igualdad que nos va a servir, porque tenemos que v cuadrado, o sea, la velocidad al cuadrado es gm entre R. Entonces sustituimos esto aquí. Nos queda m por g por m entre R por un medio, claro, el número que nos falta aquí, menos gmm entre R. Entonces aquí, bueno, podemos, para simplificar las cosas, sacar factor común a todo lo que es igual, es decir, g por m, ¿no? ¿Y qué nos queda aquí? Un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Entonces me quedaría menos un medio de g por m. Uy, me comí el sobre r. Y ya tenemos todos los datos. G nos lo dan, m nos lo dan, la masa nos la dan, que es 5.800 kilos, el radio lo hemos sacado del apartado anterior, entonces ya podemos hacer esta cuenta. Esto nos queda exactamente, déjame que lo encuentre, menos 1,66 por 10 a la menos 11 joules, que es la unidad del sistema internacional en que se mide la energía. Ya terminaríamos el primer ejercicio. Recordemos que a diferencia de matemáticas son 5, no 4, y entonces ya tendríamos los primeros 2 puntos del examen. Pasamos al siguiente. Ahora bien, en el 2 nos dicen lo siguiente. Una onda armónica se propaga a lo largo del sentido positivo del eje X. Esto va a ser importante. X positivo. Con una velocidad de propagación, o sea, la velocidad lineal normalita, de 1500 metros por segundo. Donde la gráfica adjunta, y nos dan una gráfica, más o menos así. Yo no sé dibujar, que conste. Nos dan una gráfica más o menos así. Acá sí aprox, estos son los ejes, X, Y. Y dicen que esta gráfica corresponde a t igual a 0. O sea que cualquier dato que saquemos de aquí, en la ecuación de la onda, va a ser t igual a 0. Entonces, ¿qué nos piden? Determinar el número de onda y la frecuencia angular. Es decir, lo que nos están pidiendo es el número de onda k y la frecuencia angular w. Porque es la velocidad angular, o sea, el ángulo que recorre con respecto al tiempo. ¿Qué es k? K es el cociente de las dos velocidades. La velocidad angular con respecto a la velocidad lineal. Es decir, cuántas veces cabe la onda dentro de un metro, por decirlo así. ¿Y quién es la velocidad angular? La velocidad angular es el ángulo que recorre, es decir, la vuelta completa a la circunferencia, que son 2pi radianes, ¿entre qué? El tiempo que tarda en recorrerlo, es decir, el periodo. ¿No? Entonces vamos a ver. Dices, me faltan datos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Aquí lo que podemos hacer es, primero que todo, sacar la longitud de onda. ¿Por qué? Porque en la gráfica se nos muestra la separación en X que hay entre dos puntos que hacen lo mismo. Es decir, por ejemplo, en la gráfica esto vuelve a subir otra vez. Entonces tenemos que buscar, bien, tomo este punto, por ejemplo, el 0. En la gráfica esto sube, vuelve a bajar y tengo que esperar a ver dónde vuelve a subir, es decir, aquí. Y si nos buscamos los numeritos, nos dice que vuelve a subir en 20. Entonces sé que la longitud de onda es 20 metros, ¿no? Entonces, me voy aquí, al dato de la velocidad lineal. Entonces, la velocidad lineal es el espacio que recorre entre el tiempo. Entonces, vendría siendo 20 entre el tiempo que tarda en dar la vuelta, o sea, el periodo. Esto lo tengo, 1500 serían 20 entre el periodo. Y nos sale un periodo de 1 entre 75 segundos. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar con esto? Esto, W es 2pi entre 1,75, es lo mismo que hacer por 75. Que nos quedaría 150 pi radianes por segundo. Bien, y con esto sacamos lo otro que necesito, es decir, la K. K es
150 pi, que es lo que acabo de sacar, W, entre 1500. 150, 150, aquí me quedan 10. Pi sobre 10, y esto se mide en metros a la menos 1. Ya tendríamos hecho el apartado A, vamos a hacer el B. Y me voy a quedar con el valor de K, con el valor de W y con el valor de lambda. Solamente. Bien, ahora para el apartado B nos dicen, di la expresión matemática, o sea, la ecuación de la onda que nos da la gráfica. Entonces, recordemos, ecuación general de una onda. La elongación, o sea, el valor de la I. ¿En función de qué? Del tiempo y del espacio. ¿Sí? Es igual aquí a la amplitud por el seno o coseno, porque ya eso después nos va a cambiar el desfase. Entonces, yo por ejemplo lo voy a hacer con el seno, pero daría exactamente lo mismo hacerla con el seno o con el coseno, te va a quedar desfasada una sobre la otra, pero estaría bien. ¿De qué? De la velocidad angular por el tiempo. Y ahora, ¿qué signo lleva K por X? Aquí es donde entra que la X se desplaza hacia la derecha, porque entonces estos términos se restan, más el desfase inicial, que esto es lo que cambiaría si lo hicieras con el coseno, se queda igual. Vamos a ver qué elementos tenemos y qué elementos nos faltan. Volvemos a copiar esto igual. La amplitud. La amplitud es la I máxima que se alcanza, o sea, esto. Pues esto lo podemos ver en la gráfica. Vemos que la I aquí pone 6. Pero cuidado, porque aquí te lo ponen que está en milímetros. Entonces tengo que poner 6 milímetros. O sea, 6 por 10 a la menos 3. Seno de... ¿Tengo esto? Sí. 150 pi por el tiempo. ¿Tengo la K? También. Menos. Vamos a poner 0,1 pi por X. Y nos queda el desfase inicial, que lo desconocemos completamente. Entonces ahora, ¿cómo me saco yo esto? Vamos a ver. Aquí yo tengo una gráfica de elongación para t igual a 0. Entonces si yo tomo un valor de x, tengo las dos cosas. Por lo tanto, puedo sacar este valor. Entonces, pensemos, ¿qué me interesa a mí para sacar el valor de phi sub 0? Que se me vayan este y este. ¿Cómo lo hago? T ya vale 0, haciendo que x valga 0. Entonces veo cuánto vale aquí. Y veo que aquí vale menos 3 milímetros. Entonces sé que menos 3 por 10 a la menos 3, porque que es la elongación en x0, t0, me queda 6 por 10 a la menos 3, seno de esto es 0, esto también es 0, porque aquí es t igual a 0 y x igual a 0, de phi sub 0. Tacho esto y me queda aquí menos 1 medio. El seno de phi sub 0. Si yo ahora saco la función arcoseno con la calculadora, me va a quedar que phi sub 0 vale menos 30 grados, es decir, menos pi sobre 6 radianes. Pero ahora viene el chiste. Si yo me voy aquí a mi circunferencia goniométrica, este ángulo sería más o menos este, ¿no? Este de aquí, el menos 30. Y el seno sería esta altura. Pero si yo tomo este, vemos que también el valor del seno es el mismo. Va a valer menos 1 medio. Entonces, ¿quién es este ángulo? 180 más 30. Es decir, esto es una opción y esto es otra opción, en donde el seno vale exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver cómo nos vamos a quitar, o sea, con cuál de estas dos nos tenemos que quedar. Voy a limpiar un poquito la pizarra y seguimos. Bien, el ejercicio 3 nos dice, un electrón situado originalmente en el origen de coordenadas se mueve con una velocidad inicial de 2i metros por segundo. Es decir, voy a dibujar mis ejes, este es x, y lo que sea en z lo voy a poner hacia adentro o hacia afuera. Bien, con las x o con el puntico. Entonces, lo ponemos. La velocidad es 2i, es decir, que el electrón está aquí y se mueve con velocidad de 2 en el eje x, de más 2. Entonces, esta es el vector velocidad. En presencia de un campo magnético uniforme de 3K teslas. Entonces, el campo magnético dicen que es 3 positivo, por lo tanto, va hacia nosotros, el eje es hacia acá. Entonces, lo ponemos aquí. T es B. ¿Sí? Y un campo eléctrico uniforme que es de menos I newtons coulombio. Entonces, menos I significa que va para acá. Este es el campo eléctrico. Bien, los módulos ya lo vemos ahora. Determinamos, primero, la fuerza total sobre el electrón. Entonces, ¿quién me está actuando aquí? El campo magnético y el campo eléctrico. Entonces, la fuerza total va a ser la magnética más
la eléctrica. Vamos una por una. Vamos a sacar primero la fuerza eléctrica, que es la más fácil. La fuerza eléctrica es la carga del electrón, que no había dicho que nos la dan como dato, que su valor absoluto es 1,6 por 10 a la 19. Y como es un electrón, sabemos que tiene carga negativa, entonces le ponemos el menos 19 coulombs. Por el campo, ¿sí? Esto es esto, entonces me queda 1,6 por 10 a la menos 19 por el valor absoluto del campo, que vale 1. Porque nos dicen que su módulo es 1. Entonces, ¿cómo nos queda el vector fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica va en el mismo sentido, a diferencia de la magnética, que el campo eléctrico. Entonces también va en sentido menos I. O sea, hacia acá, menos I. Que ojo, I latina, no confundir con esta. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría en menos 1,6 por 10 a la menos 19 I, que es una fuerza en newtons. Ya tenemos una. Vamos con la fuerza magnética. La fuerza magnética viene siendo otra vez la carga del electrón por el producto vectorial de la velocidad, del vector velocidad por el vector campo. Entonces vamos a hacer ese producto vectorial. Vendría siendo aquí los vectores de la base y JK. Aquí el vector velocidad que va en el eje X, es decir, 2, 0, 0, porque no tiene más coordenadas. Y el vector campo, que es 3K positivo. 0, 0, 3. Haciendo este determinante me saldría menos 6J. Que entonces no lo llamo para acá. La fuerza magnética viene siendo que esta cosa, menos 1,6 por 10 a la menos 19, por menos 6J. Voy a borrar un poquito aquí. Nos quedaría que la fuerza magnética sería esto menos por menos más 9,6 por 10 a la menos 19 newtons. Perdón, J. Entonces, ¿quieren la fuerza total? Sumar los dos vectores, básicamente, porque lo podemos dejar como vector. Este de aquí, 9,6 por 10 a la menos 19 J, menos el que me quedaba antes, es decir, el 1,6 por 10 a la menos 19 y como newtons, porque es una fuerza total. Si queremos sacar el módulo, si nos piden el módulo, hacemos la raíz cuadrada, esto al cuadrado más esto al cuadrado, porque en teoría tienes aquí dos vectores, quieres sacar el tienes uno en vertical, otro en horizontal, entonces quieres sacar este módulo, vendría siendo teorema de Pitágoras, esto forma un triángulo rectángulo, y sacaríamos el módulo. Pero no es necesario, así que pasamos directamente al apartado B. Este creo que es un poquito más complicado de entender. ¿Por qué? Porque nos dicen la diferencia de potencial entre los puntos 0, 0, 0, es decir, este es el origen, y el punto 2, 0, 0. Entonces ponemos 1 y 2. Este es el 2, 0, 0, y este es el 0, 0, 0. ¿Bien? Indicando cuál es el punto que está a mayor potencial. O sea, no nos piden el potencial de ambos puntos, nos piden la diferencia que hay entre los dos, que es lo más importante. ¿Y qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazar el electrón desde el origen hasta el punto 2, 0, 0? O sea, el electrón, haría este recorrido. ¿Qué trabajo tiene que hacer la fuerza que hemos calculado antes para hacer este movimiento hacia allá? Bien, vamos a ver. La diferencia de potencial viene siendo la carga del electrón, ¿sí? Eso lo tengo por aquí, en algún lado, acá. Perdón, no es la carga del electrón, se me ha ido. Ya me estoy adelantando al trabajo. Es el campo por la distancia. Porque, a ver, que no me crees, vamos a ver. La ecuación del campo es esta, K por Q entre R cuadrado. Y la ecuación del potencial es K por Q entre R. ¿Cómo paso de aquí a aquí? Multiplicando por R. O sea, y en este caso R la distancia, así que le da lo mismo. Entonces, es el campo que lo tenemos por la distancia. La distancia entre estos dos puntos son 2 metros, porque una cosa importante. Hay que tener en cuenta la unidad en que nos dan los puntos, porque a veces nos lo dan en nanómetros, en milímetros, cuidado. Entonces, ahí tenemos que ver que esté en metros. Entonces aquí sería 1 por 2, ¿sí? Nos quedaría, 2 metros, 2 voltios. Y claro, ¿cuál es el punto que está a mayor potencial? El campo nos dicen que va así, desde el enunciado. Nos dicen que va de aquí para acá. Entonces,
el punto que esté más cerca de donde va pasando el campo es el punto que va a estar mayor potencial. Es decir, ¿quién esté de aquí? Porque por aquí ha pasado primero, va de acá para acá. Entonces, aquí va a haber menos potencial. Entonces, el 200 está a mayor potencial. Bien. Y ahora el trabajo. El trabajo que va a realizar esta cosa es la carga del electrón en valor absoluto. Cuidado, porque ya el signo nos lo va a determinar la diferencia de potencial. Por la diferencia de potencial. ¿Entre qué punto y qué punto? Esta diferencia de potencial sería este menos este. Y como dijimos que este es el que está a mayor potencial, se queda los mismos 2 voltios. Si fuese al revés, tendríamos que poner menos 2. Pero en este caso no. Entonces quedamos 2 por 1,6 por 10 a la menos 19. Esto nos quedaría el trabajo 3,2 por 10 a la menos 19 julios. Porque el trabajo lo realiza la fuerza para tirarlo hacia allá. Bien, esto ya sería todo el ejercicio 3, que creo que es el más de pensar de todos y menos trabajoso, es más trabajoso para pensar. Pero ya lo hemos solventado, pasamos al ejercicio 4. Bueno, para el ejercicio 4 nos dicen, un objeto real está situado 20 centímetros de la longitud de la lente dedicada plano-convexa. Entonces, vamos a ver. No nos piden hacer el dibujo, pero yo lo hago de todas formas. Yo siempre lo hago. Siempre se valora positivamente la realización de diagramas, dibujitos y cosas de esas. Y además, nos puede ayudar siempre a guiarnos mejor. Entonces, aquí tenemos el objeto. Un objeto real, por lo tanto, está hacia arriba, porque un objeto tiene una altura positiva. Y por aquí, a 0,2 metros, que 20 centímetros, está la lente plano-convexa. Recordemos, cóncava es que la parte gorda, por decirlo así, está hacia el otro lado del que mira. Entonces, plano-convexa sería así, porque la parte gorda está hacia el que mira. Y plano porque de este lado es plana. Entonces esto tendría un cierto radio de curvatura y esto otro radio de curvatura. ¿Qué más nos dan? Nos dicen que la potencia son 10 dioptrías y que el índice de refracción es 1,6. Bien, nos dicen, en primer lugar, calcula el radio de curvatura y la posición de la imagen final. Es decir, aquí se va a formar una imagen. Aquí o aquí. ¿Dónde se va a formar? Vamos a ver. Vamos primero con el radio de curvatura. La potencia de la lente viene definida por esta ecuación. n-1 por 1 entre el radio de curvatura 1 menos 1 entre el radio de curvatura 2. La potencia son 10. n-1 es 0,6. Claro, ahora viene el chiste. 1 entre R1, este es el radio, que tendrá cierto radio, es que está mal dibujado, pero nos queda 1 entre R1. ¿Y cuál es este radio? Esto no tiene radio. El radio es infinito, porque esto es totalmente plano. No es 0, porque 0 es si estuviera acostada. Pero esto, como decir, la pendiente de esto es infinita. Entonces nos queda 1 entre infinito, que es un número tan ridículamente pequeño, porque 1 entre 37.000 millones es 0,00000. Entonces, esto ni lo ponemos, porque esto sería como decir 0. Como restar 0. Entonces, lo dejamos tal cual. Calculando, nos quedaría que R1 es 0,06 metros. Este es el radio de curvatura que nos están pidiendo. Vamos a la segunda parte, que nos están diciendo la posición de la imagen. Aquí vamos a usar la ecuación fundamental de las lentes, que es que la potencia, que es 1 entre el foco, o sea, aquí, tiene que ser igual a 1 entre la posición de la imagen S', menos la posición de la imagen original. Entonces esto nos queda 10, que es la potencia, es igual a 1 entre S', que no lo sabemos, menos 1 entre ¿qué? Esto está 0,2, pero 0,2 a la izquierda. O sea, mi origen es como que estuviera aquí, en la lente. Porque esto es para la derecha y esto es para la izquierda. Entonces, tenemos que poner menos 0,2. Y esto nos quedaría un resultado de S' de exactamente menos 0,05 metros. Efectivamente. ¿O no? Se me ha ido. No, me saldría
Es que estaba confundido con el apartado B. Me saldría 0,2 metros, es decir, que la imagen me saldría, si este foco es 1/10, me saldría más o menos aquí. La posición me la piden, pero no me piden el tamaño ni la orientación. Entonces, sencillamente es aquí, pero ya yo anticiparía que quedaría hacia abajo. Pero no habría por qué, solamente con decir que está 20 centímetros a la derecha de la lente, bastaría. Vamos a ver. Bien, para el apartado B nos dice, si se utiliza la lente anterior como lupa, determine la posición donde habría que situar el objeto, o sea, la S, para que el objeto fuera virtual y la imagen fuera virtual y 2 veces mayor. Si yo tengo aquí la lente, vamos a ponerla aquí ya de una vez así. Yo tengo el objeto aquí, ¿no? Que es real. Si la imagen me queda virtual, me queda de este lado de la lente. ¿Sí? O sea que me quedaría más o menos aquí. Entonces, si yo hago el cociente S' entre S, ¿qué me quedaría? Positivo, porque las dos son del mismo signo, porque habitualmente cuando la imagen es real, esto queda negativo, porque la imagen real queda invertida. Entonces, esto es positivo, entonces no hay problema. Yo conozco que esto es lo mismo que I' entre I, la relación es la misma, que es la ecuación del aumento lateral. M, por decirlo así. ¿Bien? Entonces, nos dicen que la imagen tiene que ser 2 veces mayor, por lo que el tamaño de la imagen el tamaño de la imagen tiene que ser 2 veces el tamaño del objeto. Entonces, sustituimos. Esto es I', me queda 2Y, tacho, y me queda que S' entre S tiene que ser 2. Por lo tanto, S' tiene que ser 2S. Entonces ahora nos limitamos a la ecuación fundamental, que la potencia, que es 1 entre F', pero pues conocemos la potencia, es 1 entre S', y entonces vamos a poner 2S de una vez, menos 1 sobre S. Entonces, esto me saldría que 10 es igual a toda esta cosa, 1 entre 2S menos 1 sobre S. Despejando, ahora sí que me quedaría S igual a menos 0,05 metros. Es decir, que habría que poner el objeto 5 centímetros a la izquierda de la lente. ¿Y tiene sentido? Sí, porque el foco es 1 entre la potencia, entonces sería un décimo, entonces el foco estaría puesto en el menos 0,1. Si yo pongo el objeto delante del foco, es decir, en el 5, aquí, esto va a quedar la imagen virtual, porque al pasar por el foco tendría que irme al otro lado. Y como está a la mitad de la distancia del foco, el tamaño se duplica, entonces, porque son inversamente proporcionales. Por lo tanto, si yo pongo un objeto a la mitad de la distancia focal, esta de aquí, el objeto va a quedar 2 veces mayor. Ya está listo el ejercicio 4. Bien, para el ejercicio 5 nos dicen que un haz luminoso monocromático de 400 nanómetros de longitud de onda. Es decir, que nos quedaría 400 por 10 a la menos 9, porque es nanómetros. Entonces esto nos queda 4 por 10 a la menos 7 metros. Bien, incide sobre un material cuyo trabajo de extracción es de 2,5 electronvoltios. Es decir, 2,5 electronvoltios y hacemos la conversión de una vez. De que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, esto nos quedaría 4 por 10 a la menos 19 joules, el trabajo de extracción. Entonces, determinamos la energía cinética máxima de los electrones extraídos, es decir, nos piden la energía cinética, y su longitud de onda de de Broglie asociada, que no es esta. Cuidado. Entonces vamos a ver. La ecuación fundamental de esto viene de la ley de la conservación de la energía. ¿Vale? Dejo aquí el vídeo donde explico yo esta cosa. Que la energía incidente es el trabajo de extracción más la energía cinética. O sea, la energía que llega tiene que ser igual que la energía que se da. Entonces, ¿quién es la energía? H por la frecuencia. H es la constante de Planck, que nos la dan como dato. Aquí 6,73 por 10 a la menos 34. Tiene que ser igual que a esto, 4 por 10 a la menos 19, más la energía cinética. Por lo que la energía cinética, esto pasa para allá, nos quedaría H por F menos 4 por 10 a la menos 19. Nos falta la F. Pero conocemos esto, ¿no? Y nos dan como dato también la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros. Entonces, la velocidad de la luz no deja de ser una velocidad lineal, por lo tanto va a seguir siendo espacio entre tiempo. Esto entre el periodo.
Y la inversa del periodo es la frecuencia, por lo que nos queda lambda por f. Si yo quiero ahora despejar la f, me queda, dividiendo esto, c entre lambda. Entonces me quedaría esto, h por c entre lambda, menos, 4 por 10 a la menos 19, tiene que ser igual a la energía cinética. Esto sería igual a esto, que es 6,73 por 10 a la menos 34, por 3 por 10 a la 8, entre lo que acabo de sacar, 4 por 10 a la menos 7, menos 4 por 10 a la menos 19. Y esto nos quedaría un resultado de la energía cinética de 9,725 por 10 a la menos 20 joules. O sea, una energía cinética bastante pequeña. Este dato lo vamos a usar para sacar la longitud de onda de de Broglie. Por lo siguiente, la longitud de onda asociada a cualquier partícula viene dada por la constante de Planck, esta h, entre el momento, es decir, la cantidad de movimiento. Que esto es la masa por la velocidad. Ahora vamos a ver. Conozco la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero yo no quiero esto, yo quiero m por v. Y aquí tengo m por v cuadrado, pues despejo la v. Me quedaría aquí 2ec es igual a mv cuadrado. Pues v cuadrado es 2ec entre m. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ahora yo paso la raíz para acá, ¿sí? Pero yo no quiero v, yo quiero m por v. Entonces pongo la m y pongo la m aquí. Yo puedo poner esta m como raíz de m cuadrado y meterlo aquí. Entonces me quedaría la raíz de 2ecm cuadrado entre m. Tacho esto con esto. Esto es para simplificar el cálculo. Yo puedo ahora podría tranquilamente sacar con este número la velocidad y meterlo aquí. Tranquilamente. Y me quedaría 2ec por m. Entonces, tengo aquí h entre esta cosa, porque m por v es esta porquería. Entonces, 2ec por m. ¿Conozco los datos? Sí. La energía cinética la tengo aquí. La masa, esa te la dan como dato, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. El 2 es un 2. Y la h también la tengo como dato. Entonces tengo que meter todos esos números en la ecuación de la onda de de Broglie. Entonces me quedaría una longitud de onda asociada de 1,583 por 10 a la 9 metros. Es decir, 1,58 nanómetros. Que, a ver, para ser una longitud asociada a un electrón tan pequeño, tiene bastante sentido. Vamos al apartado B. Bien, en el apartado B dice, si el haz incidente tiene una intensidad de 5 por 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado, vamos a ver ahora qué es esto, determine el número de fotones incidentes por unidad de tiempo y superficie. Primero, entonces, vamos a ver qué es la intensidad. La intensidad es la energía entre el tiempo y la superficie. Pero nos dicen que es como por unidad de tiempo y superficie, ponemos 1 y 1 en ambos, entonces nos olvidamos de ellos. Pero la intensidad es la energía multiplicada por la cantidad de fotones que haya, claramente. Entonces, vamos a ver qué es esto. Ahora, la energía la podemos pasar dividiendo, ¿sí? Esto es igual al número de fotones que haya, porque si hay 20.000, 30.000, 50.000 o lo que sea. Entonces, n viene siendo igual a la intensidad, que es esta cosa, 5 por 10 a la menos 9, ¿entre qué? La energía decíamos que era, perdón, que era en el apartado anterior, que era hc entre lambda. Entonces, si dividimos entre esto, es lo mismo que multiplicar por lo contrario. Entonces, me quedaría por lambda entre hc. ¿Conozco todos los datos? Sí. Entonces, me quedaría un resultado de 1,005 por 10 a la 10, que fotones por, recordemos, por unidad de tiempo y superficie, es decir, por segundo por metro cuadrado. Bien, ahora nos piden también otra cosa, nos dicen la energía por unidad de tiempo y superficie de los electrones emitidos. Bien, entonces, hacemos así, y entonces vuelvo a lo mismo, la intensidad, nos están pidiendo la energía por unidad de tiempo y superficie, o sea, la intensidad. La intensidad es la energía. ¿Qué energía? La energía que está aplicando, porque dicen los electrones emitidos. Entonces es la energía cinética que había sacado en el apartado anterior. Esto es por unidad de tiempo y superficie, entonces como suponemos 1 entre los dos,
Entonces dejamos esto por el número de fotones que había, es decir, 1,05 por 10 a la 10, porque estamos suponiendo siempre que cada fotón incidente arranca un electrón. A lo mejor en la realidad no es así, pero bueno. Esto nos quedaría esto por lo que teníamos antes, al 9,325 por 10 a la menos 20 por 1,005 por 10 a la 10. Que hemos tenido unos problemitas técnicos. Y esto, calculándolo, nos queda una intensidad de 9,78 por 10 a la menos 10 vatios por metro cuadrado, porque es la misma unidad de la que teníamos la energía por unidad de tiempo y superficie. Bien, porque realmente los vatios son los julios entre segundos. Entonces es lo mismo que poner julios entre segundo metro cuadrado. Pero entonces ponemos vatios metro cuadrado. Y ya está. Así terminaríamos toda la opción A. En el siguiente vídeo, que lo voy a poner aquí, vamos a hacer la opción B. Pero entonces recordemos que podemos hacerlo en el orden que nos dé la gana. Podemos tomar 3 de aquí o 2 del otro y así. Por este año, por la situación en la que estamos pasando. Muchas gracias.